buenas tardes a todos, soy Javi Solomérida de y esto es Mundo Romano, capítulo 489. Hace unas 24 horas que terminó el partido del Mérida, la victoria ante el Racing Ferrol en la jornada del grupo 1 está a punto de terminar, a falta de ese cacereño Lugo que empezará dentro de un ratito, que veremos después de hacer programa hoy. Y bueno, creo que era imprescindible ganar para mantenernos en la lucha. Por tanto, en todo caso, buenas noticias. Además, creo que se unen a una buena imagen del equipo. Buenas tardes a los que ya comentáis por el chat. Alex dice a ver si la gente es menos veleta, que algunos la semana pasada decían que nos preocupáramos del descenso con 40 puntos. Bueno, yo creo que dijera que nos preocupáramos del descenso estaba un poco regular, ¿eh? O sea, tiene algún problema grave. Pero, ya creo que por ahí podemos estar del todo tranquilos. Y ahora ojalá la ilusión nos dure mucho, porque creo que ayer era imprescindible, absolutamente imprescindible, ganar. Para hablar del partido y del momento, Al Martínez, Fernando Gallego, buenas tardes a los dos. Hola Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ayer Fernando, después del partido, me preguntabas cómo titularía el partido, cómo qué destacaría, ¿no? O si tuviera que hacer un título, ¿cuál habrías hecho tú si lo hubieras podido hacer? Ay, ay. El Al, Mérida remonta al vuelo. responda tú primero. El Mérida remonta al vuelo. Sí, yo he titulado El Mérida elige creer el capítulo. Es verdad que he tenido dos o tres Es que no más. sé si la pregunta iba con indirecta, con retranco, lo estabas preguntando en serio y por eso No sé te por qué estaba piensas que yo dando... hago esas cosas. No sé, parece que no me conocía a esta altura. Vamos. Me Pero duele buena persona que eres tú. me duele que digáis esas cosas cuando no creo que sea así. Eh, Dicho esto, ha dicho el Mérida remonta al vuelo. Creo que asistimos a un Mérida de febrero, ¿no? Ese Mérida Zamora, por ejemplo. Un muy buen partido del equipo. No sé si hemos dicho muchas veces, ¿no? Ha sido el mejor cuarto de partido, el mejor tal, la mejor entrada tras el descanso. Ayer globalmente a mí el equipo me gustó mucho y le doy muchísimo mérito por el rival que tenía enfrente y por el cómo se hizo, no solo el qué se hizo. Al final no creo que sea solo ganar, que también, por supuesto, que al final es lo más importante, no hay que llevarse a engaño, sino el cómo lo haces. El Mérida ayer volvió a ganar, volviendo a ser lo que quiere ser, cometiendo errores en salida de balón en un momento determinado de la primera parte, creo que ahí perdiendo el ritmo del partido durante 10, 12, 15, 18 minutos, no creo que más. Pero el resto del tiempo me pareció un Mérida ultra competitivo. Es para ti, Al. Es que ahora Fernando piensa que también era otra cosa con... Está todavía pensando el titular. Sí, la verdad que un Mérida que, como bien dices, ya recuerda un poquito al de ese primer tramo de la segunda vuelta, con mucha intensidad, igualando la calidad del rival con intensidad, con ganar duelo, tirando de oficio, que es algo, sobre todo en el segundo tiempo, que es algo que quizás pues no ha podido faltar en otros partidos, donde al final el resultado pues, no ha sido de victoria. Y pues un Mérida que a mí la verdad que lo pude ver, lo he visto, vamos, repetido ahora esta tarde, el primer tiempo mejor de lo que esperaba o de lo que escuchaba por la radio, porque no pude asistir en directo. Y ese segundo tiempo, lo dicho, tirando de oficio, de controlar las posibles embestidas del rival, que con la calidad que tiene, pues ocasiones te podían generar. Adrián no tuvo que parar ninguna, tuvieron un tiro que se fue fuera. Por lo tanto, creo que muy buena nota al equipo y que yo creo que remonta un poquito las sensaciones del último mes, que eran un poquito flojas, sobre todo en casa. Hacho, me ha dejado rayadísimo. No te vi yo ayer en el Romano. No estuve en el primer tiempo, sí en el segundo. Coño, digo, hostia, yo creo que Sí, sí, recordar que lo vi, llegué al pero ya descanso. se me cruzan un montón de Llegué, imágenes en la cabeza. Digo, yo creo que lo vi ayer, tío. sí, no, llegué al descanso. Estaba El viendo primer loco. tiempo, el Ya primer tiempo, sabemos lo que pasó, por tanto, de la primera a la segunda parte. Fernando, exacto. ¿cómo viste el equipo? Ese Bueno, yo primer... más allá de eso de que dices que el equipo ha recuperado esas sensaciones que vimos ante Pontevedra y Zamora, yo creo que el equipo se ha metido ya en estas últimas 19 jornadas en modo playoff y sabe que para ponerse por delante del marcador tiene que hacer las cosas también como hizo en la primera parte y que en la segunda empezó a ser ya un equipo más inteligente y más competitivo. Pasó muy poco
y de lo poco que pasó, todo lo puso el Mérida, sobre todo en acciones a balón parado. Decías tú antes que mucho mérito, no el resultado, sino la imagen del equipo por el rival que tenía enfrente. Yo te escuché por la mañana en minuto 30 de que era un equipo aburridísimo, y a mí, más allá de las individualidades y de los nombres que tiene el Racing de Ferrol, comparto tu opinión de que fue un equipo que, para venir de segunda división, para tener el presupuesto que tiene, el objetivo que tiene y la plantilla que tiene, la verdad es que me esperaba al menos más ofensivamente del Racing de Ferrol, porque Senteri, quitando algunas acciones donde el Racing de Ferrol amagó en la segunda parte, yo creo que fue un espectador más. Y tuvimos más emoción, más incertidumbre y más miedo por la cortedad del resultado que en realidad porque el Racing de Ferrol te estuviera apretado de verdad. Y de hecho, como has dicho, creo que Senteris, yo no recuerdo ninguna parada en la segunda parte. He visto el partido, lo vi repetido anoche y he visto los datos que hizo una parada. No la recuerdo bien, la verdad, la parada que sería. Sí, un tiro en el primer tiempo, un tiro que despeja luego hacia la banda. Correcto, vale, es que yo cuando anoté como un centro, vale, sí, sí. Que fue una de esas ferias de balón que hicimos. Sí, ya sé cuál me decís. En todo caso, como siempre arrancamos por el 11 titular del Mérida. Teníamos alguna duda en cuanto a algunos futbolistas. No, bueno, no voy a decir alguno, digo varios, bastantes futbolistas. Como es lógico, cuando se llega al mes de abril, con golpes, con molestias musculares, con cierto agotamiento muscular, ¿no? Sabíamos que Raúl Beneid no es que tuviera molestias en el partido de ayer, es que Raúl Beneid ya jugando muchas semanas sin estar al 100% físicamente. Por tanto, por ahí pudo venir la novedad, aparte de la de Javi Domínguez y Luis Pareja, que lo explicaba Beltrán en rueda de prensa posterior al partido, ¿verdad, Fernando? Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con esa explicación de Fran Beltrán No, a después ver, del partido en rueda de prensa. decía que por el tipo delantero, habló del tipo delantero del Racing Ferrol, entendía que Con era los un buen muchos partido. centros. Era un buen partido, entendía que era un buen partido para Javi Domínguez y que por eso había sido la No titularidad de Javi. obstante, más allá de lo que hizo Javi Domínguez defensivamente, a mí me sorprendió, y para bien, todo lo que hizo ofensivamente, porque es que tocó todas las acciones a balón parado, de saque, de Fue banda, de clave. falta, tocó absolutamente Es que todo ayer, Javi Domínguez. Fernando, quizás fue el mejor partido a balón parado de la temporada. O sea, Es más que allá, más allá todo del resultado, que también, porque marcamos un gol allí, ¿no? Marcamos un gol de balón parado. Era la sensación que teníamos, sobre todo en la primera mitad, de que todo balón no, y colgado en la segunda todo lo que generó el Mérida de peligro fue todo en acciones a a balón balón parado, parado, ¿no? todo. Es verdad que fue está siendo la gran clave del Mérida ofensiva en lo que va de curso, pero ayer más que nunca la sensación de peligro era constante. Además, me recuerdo que Johnny, sentado a mi izquierda en la retransmisión, me lo dijo en el saludo de manos. Me dijo, oye, hay mucha diferencia de altura entre el Mérida y el Racing Ferrol. El Mérida tiene futbolistas mucho más altos que por arriba deberían ir mucho mejor. En todo caso, optó por Javi Domínguez y por Luis, antes que por Luis Pareja. Y optó por Carlos Doncel por dentro para sustituir esas molestias de Raúl Beneid. Y para mí, lo digo porque he leído muchos comentarios distintos sobre Carlos Doncel, pero lo que le da Carlos Doncel al Mérida, no hay otro futbolista que se lo pueda dar, y en este momento el Mérida lo necesitaba. O sea, creo que era un partido para que el Mérida tuviera eso. ¿Por qué? Me explico, Fernando, y te dejo. El Mérida es un equipo habitualmente en el ataque estático muy espeso, le cuesta tener ese plus de calidad para marcar diferencias, para filtrar un pase ganador, pero Carlos Doncel, además de optar a eso, lo encuentre o no lo encuentre, es un futbolista que genera caos en la frontal. Es un futbolista que conduce, lo cual produce un rechace, él mismo se resbala, se tropieza a veces y eso hace que la pelota quede muerta. Y creo que por ahí el Mérida tenía que generar más que quizás con un futbolista como Raúl Beneid, más allá de las molestias de Raúl Beneid. Más allá de eso que has dicho, no está Carlos Doncel en el mejor momento de forma que esperamos todos, e incluso él, y aún así fue ayer uno de los más destacados del partido. A mí me gustó mucho su partido, pero mucho, Es, mucho. es verdad que las jugadas al final del primer tiempo, como que a la gente se le mete en la memoria y bueno, Porque sesga un poco la opinión. tarda un segundo en soltarla. Estaba esperando, no sé en realidad qué estaba esperando, porque yo creo que 2, 3 segundos antes tenía, y me parece que era Areso el tiro Areso, por banda Le derecha. estaba derecha. doblando por la derecha. Y luego por la izquierda dos más. Lo repensó muchísimo y al final se le echó el defensor encima, pero es lo único en realidad achacable de que decidió mal. Todo lo demás, yo creo que aportó en ataque, no lo que esperamos de Carlos Doncel, pero sí mucho en
referente a los últimos partidos que había hecho Carlos. Me pongo como tarea para esta semana buscar los expected goals del Mérida con Doncel en el campo y sin él, porque ese, como digo, Doncel equivocándose muchísimo, como por supuesto se equivoca, pero aún así es que le da al Mérida la sensación de que el gol puede llegar. No puede Ayer llegar. lo único malo, Javi, fue precisamente ese porcentaje bajo de expected goal. Porque el Mérida, con lo que generó la primera parte, era para haber matado y sentenciado el partido y pasar una segunda parte muchísimo mejor. Porque la primera parte, hablamos sobre todo de ese primer cuarto de partido, ¿no? Creo que hasta minuto, vamos al minuto 20. El gol del Racing fue el minuto 26, creo recordar. Y antes ya habíamos tenido alguna pérdida que nos haya generado algún problema, ¿no? Pero ese primer cuarto de partido, el Mérida es que no solo presionó arriba también como lo ha hecho en otros partidos, es que además encontraba soluciones por dentro. Creo que volvimos a ver un Chiqui participativo cuando se giraba por dentro y tenía todo el campo para decidir, cuando se juntaba con Carlos Doncel. Creo que vimos por un Martín Solar más descolgado que otras veces, más cercano a ellos para poder combinar. Ese primer cuarto de partido, el Mérida, no voy a decir que rozó la perfección, porque por supuesto creo que estamos lejos de ella, pero mira, dice Sanfer Jesús, hubo muchísimas ocasiones, quedaban muchos balones muertos en el área y doble jugadas. Es que la sensación es que el Mérida estaba muy cerca de seguir marcando. No digo solo ya por la calidad de las ocasiones, sino que tampoco es que creo, recordar que la primera parte fueran ocasiones tan claras, más allá del remate de cabeza de Javi Domínguez, ¿no? Pero la sensación es que ahí en esa distancia del punto de penalti y la medialuna del área, el balón podía caer y el Mérida estaba cerca de ahí. Dijo Fran Beltrán en la previa de que este equipo con energía es uno y sin energía es otro, y hasta que se nos agotó la energía, yo creo que el Mérida fue muy superior al Racing de Ferrol, como para haberse ido al descanso mínimo 3-1. Yo esta vez no creo que fuera tanto la energía. Yo creo que... Sí, porque cuando el Mérida ya empezó a dejar de presionar arriba y ser tan agresivo corriendo, ya se notó de que a partir de la segunda parte el equipo no tuvo nada que ver con el equipo de la primera. A pesar de que en la segunda parte sigo pensando que fue mejor que el Racing de Ferrol y que todo lo que pasó del partido, que fue poquito, lo hizo él. Yo me refiero a la primera parte. La primera parte, cuando hay ese cambio de giro o ese giro de partido, yo lo achaco más a que el Racing de Ferrol empieza a oler por dónde nos puede hacer daño. Es decir, en esas salidas nuestras nosotros empezamos a dudar y ahí es cuando gira. Yo creo que ahí es más cuestión de mentalidad del equipo, ¿no? Empieza a verse como inferior. Pero no le veo una falta de energía porque luego más o menos se repone bien de esos 10 minutos. El final del primer tiempo no es malo del equipo. De hecho, que diría que el tramo malo es entre el 25 y el 35 aproximadamente. Esa primera pérdida en salida que te empieza a generar dudas. Le leía a Juan Cafichi. ¿Por qué seguimos intentando sacar el balón jugado cuando no sabemos lo que hagamos a menudo? A ver, ya no es tan habitual que el Mérida la intente sacar jugado, al menos por dentro. Es menos habitual. El Mérida suele arrastrar la pelota afuera para a partir de ahí tratar de arrancar, pero al final hay veces que es inexcusable, que el Mérida tiene que hacerlo. Otra cosa es que ayer, después de equivocarte una y dos veces, yo aún más que en el... Sí, no, pero una y dos veces, aún más que en el error de Udal Vergés para el 1-1, es que después de esa segunda vez lo volvíamos a intentar una tercera vez en una jugada que no tenía ningún sentido, porque Giovanni Almeida recibía totalmente de espaldas, sin ver lo que tenía, venía de recibir un golpe en una falta que habían pitado a favor, por tanto estaba más o menos casi que ubicándose en qué zona del campo estaba. Creo que era una jugada en la que lo único que podía sacar el Mérida era un gol en contra y sobre todo muchos pitos de parte de su afición. Pero si te das cuenta, en ese primer error, en salida de balón, ya el Racing huele la sangre, como dice Al. En el segundo te castiguen y te hacen el empate. Y ya en el tercero la gente empieza a pitar y a partir de ahí el Mérida ya no vuelve a hacerlo más. Es que no tiene sentido. O sea, claro, evidentemente. Además, la tercera fue bastante grosera porque las otras son Gio acabó en el larguero. Claro, las otras son jugadas individuales que tú te equivocas, bueno, pues te estás arriesgando demasiado. Pero la tercera es directamente un pase a un futbolista al que no le generabas ninguna ventaja, solo le generabas Y es talento. Talento tarda mucho en decidir qué hacer con el balón. Bueno, es que yo creo que no es consciente de lo que tiene tan cerca, nadie le avisa. Puede ser que... Él yo creo que estaba más o menos ubicándose en el campo después de la falta. Es que me parecía muy difícil salir bien, salía airoso de esa jugada. No, pero ese es el típico pase que tú recibes de espalda y vuelves de primera a dársela al central o a pasársela al portero. No te quedas esperando, no sé, que te deja ahí como un par de segundos esperando a ver qué hacer con el balón y es cuando se la roban. Yo creo que estuvo muy lento, Gio.
Dicho esto, lo decía Sara antes, el Mérida acaba bien el primer tiempo, no solo por el gol de Carlos Doncel, que no deja de ser un remate, un disparo que toca en un defensa, pero ya había vuelto a girar el partido a favor. Creo que esos últimos minutos del primer tiempo para mí ya vuelven a ser, no del nivel del primer cuarto de partido, pero vuelve a ser superior al Mérida. Y al menos aleja al Racing de Ferrol de portería. Yo creo que es una de las claves también de ese final del primer tiempo. Que al ya no darle al Racing de Ferrol lo que le estaba metiendo en el partido, lo alejas y eso genera más confianza en el equipo. Yo creo que ahí vuelve otra vez Sofian a sacar duelos, vuelve otra vez el equipo a manejarse en campo rival. A partir de ahí viene el gol, viene la jugada de la contra de la última esa de 4-2. Entonces yo creo que el equipo acaba bien, no acaba tan bien como empezó el partido, por supuesto, porque no genera tantas ocasiones, pero acaba bien. Y bueno, yo creo que por eso no creo que fuera tanto una cuestión física como tal, sino de mentalidad en esos 10 minutos. ¿Os parece penalti la jugada que reclama el Mérida como tal para el FVS? Hay Sí. tantos penaltis que después de ir al FVS no se pitan que Bueno, parece que también hay sí. algunos que sí se pitan, ¿eh? No muchos, pero algunos hay. Alguno en singular, ¿no? Algunos hay. Alguno en singular. Yo ya he perdido la fe y por muchas tarjetas azules que pidan, tanto el Racing de Ferrol como el Mérida, creo que van a cambiar muy pocas decisiones. Como cualquier otro partido, he habido, no sé, en la Orense Ponferradina un agarrón tremendo, porque parece un penalti, pero el árbitro nada. ¿Quitarías la herramienta para el curso que viene? Sí. Yo, o los árbitros hacen cargo de conciencia y comprenden que se pueden equivocar y por tanto rectificar, y le pongo un poquito de más de calidad en las cámaras, o sí lo quitaría. O limitaría el acceso al FVS. Bueno, es que era que leo en el chat. Hostia, hay un penalti hoy al Murcia hace un rato, no sé si lo habéis podido ver. Vamos, o sea, me parece descomunal. O sea, me Mira, parece de los penaltis allá, más claros de la temporada, tío. Pero es que, por ejemplo, ayer el que le hacen a Sofian es un agarrón que mira. Pero es que luego ese agarrón que le hacen a Gio en esa misma jugada es la misma que la de BNI en Vigo. Y una te la pitan y otra no. Es que ya no sabes qué criterio usar. Ni siquiera viéndolo por televisión. A ver si soy capaz de explicarme bien, que en la mayoría de las ocasiones no consigo. Hay situaciones y acciones que hemos visto durante toda la temporada, no solamente en los partidos del Mérida, sino en otros partidos, que es un penalti claro que van a verlo al FVS y no te lo pitan. Y a veces han pitado penaltitos muy light que han ido al FVS y no han rectificado. Es decir, me da a mí la sensación de que depende más de lo que quieran los árbitros que de las imágenes que les pongan. Buenas tardes, Raúl. Adiós, Buenas Raúl. tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal es Extremadura? ¿Ya preparándose para el curso que viene o qué? Ha sido un final loco. El tío de penalti ha fallado un penalti el Deportivo Minera. ¿Tu opinión sobre el primer tiempo del Mérida ayer? Los primeros minutos bien, pero ¿A qué llaman los errores primeros individuales 10, 15 minutos. No me desagradaron. O sea, a mí en general el partido no me gustó sobre todo por parte del Racing de Ferrol. Creo que el Mérida o sea, se fue con menos ventaja de la que yo creo que mereció por los errores individuales, sobre todo por el error de Vergés y bueno, ese de Almeida que también le pudo costar caro, pero lo hablaba esta mañana con algún amigo, no me da la sensación de ser un Mérida como el que el año pasado veíamos aquí yo que decía se va a meter en playoff sí o sí, pero creo que estuvo a la altura por lo menos de lo que se le exigía en cuanto a competitividad, en cuanto a ganas de ganar el partido, aunque después las cosas no le salgan bien o le salgan mal en algún punto. Pero bueno, por lo menos vi a un Mérida que sí quería ganar el partido, que yo creo que era el último. O sea, si no llega a ganar, se le hubiese complicado mucho el playoff. Entonces, por ese aspecto bien, pero creo que tiene muchas cosas que mejorar. Ha venido exigente, ¿eh? Sí, estábamos siendo más optimistas que Raúl, al que le gustó menos el partido
que a todo el mundo, sobre todo a mí, porque a mí el Mérida sí me gustó mucho No durante el condiciones la partido. opinión de Raúl, que Raúl No, él opine ya la ha dado. tal y como él piensa No, durante no, todo Él no, el ya la ha programa de dado, por tertulia. eso no la condiciono, porque él ya la ha dado. No soy como otros que dirigen tertulias. Él ya ha dado la opinión, por tanto no va a cambiarla. Ha quedado clara. ¿Qué fue lo que más te gustó del Mérida en ese primer tiempo, Raúl? A ver, lo que más me gustó, ya te digo, fue que la determinación con la que el Mérida sí salió a competir el partido. Y después me gustó, lo hablamos en la previa, la importancia de jugadores como Doncel o la semana pasada de jugadores como Martín Solar que tienen que dar un paso adelante. Me gustó que creo que han cogido la batuta, para bien o para mal. Creo que cuando Doncel esté bien, va a ser el jugador más determinante en ataque, o me da la sensación. Ayer ya lo fue con ese gol. Y a mí me gusta eso, el paso adelante que dieron algunos futbolistas en ese sentido. También me gustó defensivamente hasta esos dos errores groseros, que creo que son bastante groseros defensivos. Me gustó el equipo Bueno, defensivamente, pero realmente no son errores defensivos, ¿eh? Son errores en construcción bueno, son errores en en construcción de construcción de juego, sí, jugada. sí, Es que decimos, lo digo porque esta mañana me lo comentaban, sí, la defensa muy mal. A ver, los tres errores que dan lugar a las dos ocasiones más claras y al gol, no son errores de la defensa. Porque no son errores en jugadas de que tú sí. se te vaya tu marca o falles en un despeje. Es cuando estás intentando construir algo, te equivocas y es un error realmente en construcción de jugada, ¿no? Y a estas alturas vamos a seguir Sí. cometiéndolo. En Sí, la sí, ya no jornada vamos, 30, lo que tengamos ya no vamos a aprender a hacer nada nuevo, ni se nos va a olvidar nada de lo bien que hacemos. Yo Sí, creo pero que bueno, no vamos a cometer más, ¿eh? dentro de esos Sí. errores, yo creo que sí, Mm, más que nada Yo creo porque que el equipo se va a parecer más en las 8 jornadas que quedan a lo que vimos en la segunda parte, Sí, que a también te lo esas compro. intentonas de salir con el balón jugado desde atrás que vimos en esos 10 minutos de la primera. pero Pero en esa algún momento segunda lo va a hacer. parte, Claro, lo que se hizo en la segunda parte se puede hacer en la segunda parte. Porque vas por delante en el marcador además, ¿eh? eso es, No estás es tan condicionado por fácil. el partido, Claro. Tú al por el final ya vas por resultado. delante, no tienes que buscar el gol. El Mérida va a seguir sacando la pelota de atrás menos veces que lo que intentó el primer mes de competición. Porque desde entonces lo hace menos, pero lo ha seguido intentando en alguna ocasión. Alguna vez ha salido bien y no nos acordamos y no pensamos en las ventajas que hemos generado a través de ello. Y cuando sale mal es tan notorio, queda tan claro en imagen que decimos que no hay que hacerlo más, que hay que pegar un pelotazo. Pero claro, no es tan sencillo ni tan fácil el fútbol, Raúl. Te he cortado. No, y por terminar, que otra cosa que me gustó bastante fue la pareja de centrales. O sea, yo creo que Lancho hizo un partido de mucho nivel y creo que Javi Domínguez también. Entonces, me quedo con eso, con el paso adelante de algunos futbolistas y con la pareja de centrales que creo que estuvo a muy buen nivel. Al final, tienes que basar tus opciones de meterte en el playoff o de mejorar como equipo en una columna vertebral. Si a ti te empieza a fallar ya o Solar, como en las últimas jornadas, que no ha estado tan fino, o te empieza a fallar la defensa, o incluso el portero, que todavía no ha fallado mucho, pero que te puede fallar también. Si esta columna vertebral no está bien, el Mérida va a perder muchas opciones de playoff. Y yo creo que ayer sale reforzado en eso. En la segunda mitad, tras el descanso, yo sí que tenía cierto respeto a esa salida. Me parecía que el Racing podía abrir mucho el campo y generar sobre todo segundas jugadas a través de centros laterales, hacernos sufrir ahí mucho. Pero a mí las segundas, la salida a la segunda mitad me parece de equipo muy adulto, la segunda salida del Mérida. Es algo que le hemos demandado muchas veces al equipo, ¿no? Que aprendiera a competir esos minutos, que supiera dónde y cuándo se puede equivocar según el momento del partido en el que estés. Y durante toda la segunda parte, lo has dicho antes, Fernando, es que el Mérida apenas sufre. Sufre cuando quizás para bascular de un lado a otro le cuesta llegar al marcaje antes del centro en algún momento de la segunda parte. Pero el Mérida defiende en muchos momentos, casi diría en casi toda la segunda mitad, defiende hacia adelante. Lo hemos comentado durante muchísimas jornadas estas últimas semanas, de que al Mérida le interesa correr a los espacios y robar en presión alta, porque cuando un rival se le encierra atrás le cuesta evidentemente más encontrar esas líneas de pase. Y yo creo que en la segunda parte el Mérida fue muy inteligente porque ya no presionó tan arriba
Yo creo que se replegó bien en campo propio y es que yo creo que ahí el Racing de Ferrol no encontró ni un hueco para mirar de cerca a Santeri. Más allá de que hubo momentos del partido en el que el Mérida jugó en campo contrario y tuvo la posesión y no fue capaz de encontrar, más allá de esas acciones a balón parado, jugadas de peligro, pero yo creo que el Mérida se replegó muy bien por detrás de la línea de balón cuando la tenía el Racing de Ferrol, y al igual que a nosotros nos cuesta atacar una defensa en estático, a ellos se les vio durante todo el partido y sobre todo en la segunda parte de que no nos hicieron ni cosquilla precisamente porque el Mérida se replegó atrás para salir. Y en cuanto algo que hemos criticado durante algún momento de la temporada, creo que la gente que entró desde el banquillo aportó lo que tenía que aportar. No creo que nadie destacara, aunque a mí, y lo tengo que decir porque le he dado mucha caña estas 2 últimas semanas, me encantaron los 40 minutos de Gaizka Martínez. Sí, O sea, sí. las tres, yo tenía respeto cuando sale al campo y creo que son 3 o 4 veces, no recuerdo, que va al suelo en el 1 contra 1, siempre rasca la pelota. Me pareció, o sea, viniendo de donde veníamos hasta el Deportivo Guadalajara, creo que dio un paso adelante enorme Gaizka Martínez. Pero todos, incluso Halson, Raúl Beneit, quizás Rui Gómez para mí un poco menos, pero fueron futbolistas que dieron aquello para lo que habían entrado. Halson te gana un balón en una banda, te provoca una falta, tarjeta amarilla, se para el juego, bloquea en un balón lateral. Ahí Corral, Capi, los damos ya por perdidos. Evidentemente Corral, Capi los damos ya por perdidos. Futbolistas como ellos, Manu Rivas, para esta temporada los damos ya por perdidos. Pero es lógico que en la jornada 30 ya no estén todos. Ya no hay ningún equipo que en la jornada 30 ya todo el mundo esté aportando. Lo que quizá no era lógico es que en la jornada 10 hubiera gente con 5 minutos jugados. Mucha gente, ¿no? Pero ahora ya sí que es lógico que Beltrán tenga su grupo de 14, 15 futbolistas como mucho. Pero no sé qué opináis pero yo sí que creo que la gente que entra desde abajo, y lo dijo Beltrán en la rueda de prensa posterior al partido, es muy difícil salir en un tipo de partido como el que era ayer, con una ventaja tan exigua, con el Racing Ferrol tratando de construir para encerrarte, y todos lo hicieron bastante bien. No sé si te voy a abrir otro melón o no, Javi, Lo abrimos. pero más allá de lo bien que lo hizo Halson en esos pocos minutos que jugó, a diferencia de partidos anteriores, lo que hace ayer Sofian en esos 70 minutos No hay color. es de titular indiscutible y que está Halson varios escalones por debajo. Por más bien que lo hiciese ayer en comparación con otro partido. No, a ver, no hay color. Pero lo de Sofian ayer, él solo se metió al equipo en la espalda para atacar, él solo generaba situaciones de peligro. Para mí fue el mejor del equipo de largo en comparación con el segundo. Se ve que va creciendo. El Sofian de los primeros partidos ya no tiene nada que ver con el Sofian este. Sofian fue una pesadilla para los tres centrales. O sea, fue una pesadilla para ellos por cualquiera de los perfiles. Es decir, si atacaba el perfil de Markel Arqueche, le hacía sufrir. Si aparecía por banda derecha del Mérida y atacaba la espalda de Saúl García, le hacía dudar. El partido de Sofian, en cuanto a esa agresividad para dudar, o sea, para filtrar cuándo tiene que lanzarse y cuándo tiene que parar, es que como decís, es que los dejó cao. Y con amarilla desde el minuto 14. Y rozando otra vez la segunda, ¿eh? No estuvo muy lejos de la segunda. Eso, igual que los errores en salida de balón, es algo que no vamos a poder tampoco no le vamos cambiar a de Sofian. No le vamos a educar a esta hasta la amarilla, va a entrar todo lo que pueda hasta la amarilla. Y a partir de ahí es verdad que siempre la duda. Hay otros partidos, no recuerdo cuál, un partido que el Talavera puede ser, ¿no? Que miran algo del FVS también porque reclaman que Sofian había que ha rozado, porque nosotros lo vemos, tampoco somos del todo, no somos parciales, ¿no? ¿Qué es lo que te da con esa rozadura? Sí, pero te va a dejar, pero cuando ocurra que te quede con 10, no vale decir, es que Sofian no puede ser así. No, gracias a que es así, te ha dado lo que te dio ayer. Lo que pasa es que alguna vez cae cruz y se va a la calle, ¿no? Y le ha pasado a lo largo de su carrera y le va a seguir pasando y le va a pasar en el Mérida. Dicho esto, es que el Sofian del primer cuarto de partido es oxígeno para el Mérida. Es una exhibición personal, claro. Es una exhibición lo que hace en los primeros 20-25 minutos. Y lo que yo decía antes de esa capacidad, de esa posibilidad que se le abre a Doncel para que ocurran cosas a su alrededor, un gran causante de ello es Sofian y su forma de entender el juego.
cómo te estira el equipo, cómo sabe cuándo tiene que lanzar el desmarque agresivo, cuándo tiene que caer por fuera, cuándo tiene que contemporizar. Es que fue muy completo su partido ayer. Como os he preguntado en la primera parte, os pregunto en la segunda. ¿Os pareció penalti el que pidió vía FVS el Racing de Ferrol? No. Me pareció fuera de juego. Y ahí se acaba todo, ¿no? Y ahí se acaba todo. Y aparte de que parece fuera de juego, Ya fuera de juego, no sé si hay contacto suficiente como para... De hecho, él luego corrige el córner y da saque de puerta porque llega precisamente el delantero del Racing de Ferrol a rematar a puerta ese centro lateral. Yo no sé si le toca. Si le toca, evidentemente sería penalti, pero marcando líneas para mí es fuera de juego. Aunque habría pitado el penalti porque el fuera de juego ya no lo había pitado. Volviendo a eso de que es fuera de juego, en el caso de que haya contacto, por las imágenes que había, es que no te da la certeza de si hay o no, por tanto tampoco te lo podía pitar, que a lo mejor es penalti, pero por las imágenes no te lo puede pitar. Oye, ¿no sorprendió Raúl? Porque a mí sí me sorprende, lo hablo alguna semana, pero ayer me volvió a sorprender porque quizás creo que el partido estaba para ello, que el cambio por la izquierda volviera a ser Rui Gómez En vez de Manu. en vez de Manu Rivas. Sí, a ver, sobre todo porque la sensación era de que le podías hacer daño siendo más vertical. Es verdad que Rui Gómez no estuvo mal ayer, ¿eh? A ver, mi sensación. A ver, es que al final Pero mi sensación, sí- Raúl, es que está bien, pero te resta muchísimo sin pelota. Claro, Y no vamos exactamente. tan sobrados como para aceptar eso. Y no es un jugador al que le pueda meter el miedo a la defensa de que pueda ser más vertical, más veloz en ataque. Pero los últimos minutos jugarlo con un jugador que en algunas jugadas se desentiende de defender Totalmente. o no lo hace con la intensidad No, necesaria, se desentiende, lo has es dicho bien. jugártela un poco. Entonces sí me sorprendió, sobre todo por eso, porque vas ganando 2-1 y Manu Rivas sabemos que ha jugado de carrilero, que lo puede hacer como extremo y ayudaría mucho más a Vergés. A mí sí me sorprendió ayer también, ¿eh? Es que Siempre, Alf. no, que siempre tenemos esa duda de por qué no juega Manu Rivas, que hay veces que cuando Manu Rivas salió en el segundo tiempo, No. decimos, y En los únicos momentos de Manu Rivas buenos con el Mérida ha sido titular. Ha sido titular. Otras veces, cuando ha salido el segundo tiempo, Sí. ha dejado muchas dudas. Por eso Entonces, yo estaba pensando antes de que saltara ese comentario, decir, es que no solo Manu Rivas, a mí sí me está sorprendiendo muchísimo lo poco que está jugando Víctor Corral. ¿eh? Dicho eso a lo mejor. esto, sabéis que yo no he sido el mayor fan de Corral a lo largo de su carrera hasta ahora. Pero yo lo entiendo, Javi. Es que tiene enfrente a un Gio que... No, pero claro, pero Fernando, pero ayer, no digo Corral por Gio. Evidentemente. Almeida va a jugar todo. Metes a BNI en la banda, claro, y a Corral por dentro. A eso me refiero, Fernando. No me refiero, evidentemente, no hay color. O sea, Almeida va a jugar titular todos los partidos y solo va a dejar de jugar cuando vayamos ganando o perdiendo por muchos goles, o ganando por muchos goles, o porque esté con tarjetas. Si no va a jugarlo, o porque esté lesionado, ojalá no. Pero va a jugarlo todo porque está muy por encima del Víctor. Y aparte de eso, porque físicamente es que no hace falta cambiarlo en el 70 porque está Viste desfondado. la carrera que se pegó en el 98 para el gol anulado, ¿no? Pero a mí sí me sorprendió que en un partido, es que justamente pensaba eso, ¿no? Víctor Corral dentro, Raúl Beneit por una banda. Si es que en ese momento ya prácticamente solo es defender tu posición. Si entra Víctor Corral más pegado a la izquierda, puede ser Vergés el que le doble, que Vergés está en condiciones también de doblarle. A mí sí me está sorprendiendo mucho los pocos minutos que está jugando Víctor Corral. Pero tú lo has dicho antes, ya ha elegido Beltrán. Sí, pero no sabemos el porqué. Lo que te quiero decir es que no desde fuera, evidentemente. Hombre, yo desde fuera entiendo el porqué. Es porque Rodrigo, porque Capi, porque Corral, porque también un poquito Manu Rivas cuando no es titular. Es lo que hablábamos en septiembre-octubre. No han tirado a la puerta. Ni Gómez. También es verdad. Es que me sorprende la fe que le tiene. Pero bueno, el Lezama apostó por Manu. Esta vez le ha tocado a Ruiz. Sí. A lo mejor la siguiente le toca a otro. Recuerdo a Beltrán decir, quizás es el momento de que Gómez demuestre si puede dar, y es que a mí me sorprende sus minutos. La mejora del equipo en el balón parado, preguntan desde el chat. ¿Defensivo es de equipo o de Almeida? A ver, hay que decir que el Mérida sacó bastante. Hay que decir que el Mérida pierde a su mejor futbolista en el balón parado defensivo del mercado de enero, que era Álvaro García, y además con bastante margen sobre el segundo. Evidentemente, Almeida creo que ayer de los balones, al menos de los córner,
de los 4 que cuelga el rival, 2 los despeja Almeida. Pero evidentemente el Mérida necesitaba firmar un futbolista así. Y más yéndose Álvaro García para esa defensa, para ese tipo de defensa. Es que ayer Gio y Javi Domínguez es que se comentó la BP del partido, ¿eh? Ellos dos solitos. Uno defensivo y otro ofensivo, principalmente. Estaba buscando el dato de los despejes de Álvaro García. Es que el Mérida ha despejado 46 balones laterales en lanzamiento de esquina y de ellos 25 lo ha hecho Álvaro García, que lleva 10 partidos, 11 partidos fuera del equipo. Es que era realmente muy clave. Va a acabar Pichichi con media temporada del equipo, me Y refiero. casi del grupo, ¿no? Va a acabar en el top. Hombre, que iba a acabar el Pichichi del equipo lo teníamos claro. ¿Quién es el segundo? ¿Areso o Pareja, no? ¿O los dos igualados? Los dos. ¿Con 4 puede Con ser? 4. Sí, yo creo que acabará Sofian. Más o menos el nivel que va. Que lleva Yo creo que 3, ¿no? Lleva 3, yo creo que, hombre. Bueno, un par de ellos más. le queda por cumplir 3 o 4 partidos de sanción todavía, de aquí a final de temporada. Puede Pero ser. quizás sí que sea Sofian. Yo creo que además de la mejora con Almeida es colectiva, sobre todo en partidos como el de ayer, que el Mérida tenía mucho en el campo para ser mejor en el balón parado defensivo que el ofensivo del rival. Es que era muy difícil que por ahí había que hacerlo muy mal, ¿no? Había que ser muy Muy blandos en los duelos. exacto, para que realmente te ganaran. Raúl, más allá de lo justo del marcador, ¿en algún momento temiste por el empate? Sí. Sobre todo en esta jugada del FVS. Que era Yo no sé minuto. 82, 38. 78. Sí, pero digo lo que he dicho al principio también. A mí me decepcionó el Racing de Ferrol. O sea, me estuve acordando lo que comentaste yo tampoco veo tanto a ese equipo. Lo he visto 2 veces en toda la temporada, aparte del Mérida. Pero lo que dijiste por la mañana en la previa, que era un equipo muy aburrido de ver, a mí es que me pareció eso. Un equipo que si gana partidos de aquí al final va a ganarlos porque son buenos futbolistas. Y tienes el miedo de ese resultado corto, pero no sé si el Racing de Ferrol jugando así se va a meter, va a estar en las últimas 3 jornadas en la lucha por el playoff. O sea, no lo veo. A lo mejor cambia mucho o gana los partidos en casa porque tiene buenos futbolistas, pero me sorprendió lo poco que nos inquietó en los últimos minutos, la verdad. ¿También te inquietó poco el Pontevedra y te empató al final o el Zamora y...? Ya, por eso tienes el miedo del posible empate, pero lo dijimos cuando jugó el Pontevedra aquí, que también a mí me decepcionó mucho el Pontevedra, que llegaba siendo tercero y que jugó un partido muy malo. Y ayer el Racing de Ferrol, sin ser un partido muy malo, pero sí un partido que no está al nivel de un equipo que tiene esos futbolistas y que se quiere meter en playoff. Cuando el resultado es tan corto, siempre hay un accidente. Un tiro que rechacen un defensa y vaya para adentro, como fue nuestro segundo gol. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, claro, el miedo siempre está. El miedo siempre está, porque además, con lo que te juegas, ya en la jornada 30, un gol que te mete ahora Racing de Ferrol en el minuto 90, y yo creo que ya te vienes abajo totalmente, casi para el resto de la temporada, ¿no? Para lo que queda. Entonces, evidentemente, que tienes el miedo. Pero en ese último córner, los fantasmas de Pontevedra rondaron el romano, ¿eh? Sí, bueno, sí, cualquier fantasma que quieras poner, el de Pontevedra o cualquier otro. No os pregunto aún, os voy a preguntar ahora por el mejor del partido, vosotros Sofian, como siempre, pero la pregunta es distinta. ¿Qué futbolista del Mérida sale más reforzado del partido de ayer? Domínguez. No hace falta que sea el mejor para vosotros, ¿eh? Sofian y Gio, porque van a ser explico. titulares indiscutibles de aquí al final gracias a partidos como el de ayer. Yo lo explico. Después del partido de Lezama, sí es verdad que vimos que estaba Sofian un peldaño o 2 por encima de Halson. Después de lo que hizo ayer, yo creo que Ya son 4 o 5, ¿no? Yo creo que no va a haber debate de aquí a final de temporada. Yo creo que sale reforzado Domínguez, sobre todo desde dónde viene, ¿no? Al final, Sofian, por ejemplo, hizo un partidazo ayer, pero bueno, ya se le va viendo que en las últimas jornadas iba ascendiendo en cuanto a lo que le estaba dando al equipo. Entonces, era cuestión de tiempo de que llegara a este nivel.
pero Domínguez sí es verdad que llevaba un mes donde dejó muchas dudas, volvió a parecerse a ese Domínguez de primer tramo de temporada y ayer volvió a completar un partido más parecido al Domínguez del tramo bueno. Dicho Y lo además, cual, por la tanto, próxima jornada jugarán Lancho y Pareja. pues puede ser, porque por las características de la No la creo. Ponferradina, pues a lo mejor te puede dar para eso, pero yo creo que Domínguez... En ese aspecto, Fran Beltrán elegirá en función de lo que él crea conveniente, pero está cambiando mucho de paradas de centrales cada partido, cada jornada, ¿eh? y Y no además- tiene nada que ver el rendimiento de la última jornada de cada uno de No, ellos. porque Pareja viene de hacer no un mal partido, vamos, un buen partido ante el Atleti, encima marcando gol. Y lo sientas en el siguiente. Entonces El parece fu- claro que el Ancho es el titular y va a ir moviendo un poco el lateral derecho dependiendo de lo que quiera. Lo que sí veo con estos últimos movimientos es que tenemos 3 centrales solo, ya ni más. Porque es que a Gaisca yo creo que no lo va a poner más por dentro. Si no se ve obligado, quiere decir. O sea, si no hay... Sí, si no, hombre, si hay 2 lesionados, pues tendrá que jugar Gaisca por dentro, pero creo que mientras que estén los 3 disponibles, Gaisca no va a jugar más por dentro. Y si Jacobo ya coge el ritmo y puede aguantar hasta el final, tampoco va a jugar por fuera. Va a ser muy suplente. Lo de Jacobo ayer estaba pactado. Sí, 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 es entendible, pero que a lo mejor el último mes y medio, Jacobo ya tiene el ritmo para jugar todo el partido. Es que cuando hablábamos del futbolista que más reforzado sale, por ejemplo en el chat también ha ido Chiqui, creo que Chiqui sale muy reforzado del partido de ayer, porque creo que su partido ya estuvo a la altura del Chiqui post lesión de Doncel, que creo que es el mejor Chiqui que hemos visto, y que si es capaz de mantenerlo junto a Doncel en el campo, creo que el Mérida cambia. Yo había pensado en Martínez como el futbolista que más reforzado sale, porque venía de la imagen que venía, que para mí fue muy dura ante el Guadalajara, se queda con 0 minutos ante el Bilbao Athletic, pues creo que es el que más reforzado sale. Si ahora os pregunto por vuestros... Bueno, tú has dicho Almeida y Sofian, Raúl. Sí, en el sentido de que demostraron ayer que van a ser jugadores súper titulares. O sea, en el resto de la temporada. Si lo tomamos como lo habéis tomado, en plan de jugadores que están reforzados en el sentido de que estaban mal y ahora están bien, yo creo que coincido con vosotros, Javi Domínguez o Gaisca, porque son jugadores que venían muy señalados. Pero a mí es que Gio ayer demuestra otra vez que Beltrán se equivocó dejándolo fuera el último partido que fue contra Guadalajara. Guadalajara. Y que creo que va a ser titularísimo de aquí al final. Y con Sofian, pues, bueno, las pocas dudas que hubiese de que iba a ser titular de aquí a final de temporada también se despejaron. Yo me quedo con Lancho en el otro, ¿eh? Lancho y Chiqui. ¿Cómo qué? Estos tres. Sofian, Lancho y Chiqui. Ah, vale, Para mí que- los mejores del Sí, partido. Es que no había preguntado de los para tres mí, mejores. para mí, Sofian, sí, Lancho y para mí Chiqui, Lancho lo fue tuyo. y para mí Lancho. O sea, creo que o sea, uno de los tres mejores, sin duda. Para mí el mejor Sofian, por el gol y por lo que hizo. Pero yo meto a Lancho en ese grupo porque para mí hizo un partido de bastante nivel. Ah, ¿tus tres mejores? Sofian, quiero meter también a Domínguez porque me parece a mí que se merece que entre ahí. Y el tercero, no sé, Sancho, Chiqui, yo creo que Chiqui, porque al final interviene en el segundo gol y Se inventa el eso nos dio la segundo gol, victoria. ¿eh? Pues la Sí, jugada del sí, segundo bueno. gol, la Chiqui la empieza donde no hay nada. Entonces, bueno, al final los goles son lo que te da la victoria y yo creo que la importancia del segundo gol fue suya. ¿A Pipe qué le pasa? ¿Qué lesión tiene? Pregunta en el chat. Ya no me acuerdo, lo has dicho varias Una veces, ¿eh? facita y plantar. Pues, yo quería recordar que era algo en la planta del pie, sí. En todo caso, puede que ya aparezca en la convocatoria. De todos modos, creo que ahora mismo es muy difícil que Jacobo Martínez sea el lateral derecho titular en los 8, ¿no? 8 partidos que quedan de temporada. Me sorprendería mucho. ¿Dónde sacamos los puntos que nos hacen falta para el playoff? Ponferrada. Tenemos 44. El playoff puede estar en 58-59 este año. Nos quedan 9 puntos en casa y 15 fuera. Si tenemos que hacer 15 puntos, no. No nos metemos.
No, yo no creo que lleguemos a 15 O puntos. sea, que no nos metemos. Si tenemos que hacer 15 puntos, no nos metemos. Sí, que hay que hacer 15 puntos, yo creo que no nos metemos. Hombre, es que Tampoco menos. creo que vayan a necesitar 15, ¿eh? ¿Con- Eso es otra cosa. ¿Con cuánto te quieres meter? 13. O sea, 57. Te estás dando cuenta todos los empates que hay Sí, y sí, todo lo sí. que fallan también los de arriba, que no son capaces de sumar más de 2 victorias seguidas. A ver, el playoff ahora mismo está en 44 a espera de lo que haga el Lugo y del partido de la Ponfe que tiene pasado en Guecho. Él está en 44, ¿verdad? Sí. Son 4 menos de la media habitual. Pero claro, si gana el Lugo, gana. Que son partidos que quedan por jugar, no lo digo por otra cosa. No se El va a ir Lugo ha tan lejos. perdido. El Lugo ha Yo perdido. creo que, Ya te lo avanzo. que entre Ponferrada y Baracaldo tienes que sacar para meterte 4 puntos. Y creo que es muy Ya. difícil. Pero Sí. claro, más que nada porque si no sacas 4 puntos ahí, Claro, a ver. uno de los dos te va a ganar y te va a sacar puntos. No vamos a ganar a los 9 de casa. ¿O creéis que vamos a ganar a los 9 de casa? ¿Creéis que si no ganamos yo los 9 de creo- casa nos metemos? Yo creo que Sí. no vamos a ganar los 9 de casa y creo que si ganamos los 9 de casa, Nos metemos. no. Para mí la No clave vale, son los- no vale solo con eso. No, Jaci, ya, con los no 9 de quiero casa. decirte eso, Fernando, evidentemente. No va eso Ya. con eso, pero creo que ganando el 9 de casa. Hostia, Está muy cerca si me porque fío, con- si me fío de tus números, solo tienes que sacar 4 puntos más fuera. Claro, yo creo que En si ganas 5 9 de casa partidos. con una victoria y un empate fuera, Yo vas a tener creo opciones que de si meterte. hacemos los 9 de casa, nos metemos. No digo que con eso valga. Evidentemente no vale. Con 53 puntos no te vas a meter. Pero si el equipo gana otro partido de casa, me resisto a creer que no va a sacar 4 o 5 puntos fuera, vamos. También te digo que de los 3 partidos que tenemos en casa, el más fácil va a ser el del Tenerife. Que es Tenerife, Lugo y Unionistas, ¿no? el más fácil. Sí, sí. Sí, porque ha perdido un montón de partidos el Tenerife, creo, este año. No, no te lo digo ¿El más por eso, fácil de qué? De no porque conseguir mira, los 3 puntos. No, pero porque el Tenerife no va a venir presionado y porque su Sí. estilo de juego al Mérida le viene muy bien. Otra cosa Sí, es que sí. si te llegan, tienen una calidad que no tienen Claro, ni Pontevedra, claro. ni Baracaldo, ni el otro día el Racing de Ferrol. Pero yo creo que por el estilo de Sí, juego y porque no van a venir ni exigidos ni presionados, Sí, creo que va a sí. ser el partido, que a lo mejor lo pierde, pero creo que va a ser el partido, en teoría, más fácil del Mérida de los 3 que tiene en casa. Yo no sé si esto es una sensación mía o un deseo, pero creo que el Mérida va a dar un buen nivel en los partidos clave fuera de casa. O sea, no creo que vea al Mérida haciendo un Talavera o un Guadalajara fuera de casa, en Baracaldo o en Ponferrada. Para El mí, tema es que antes de Baracaldo también nos queda Arenteiro y Guecho, ¿eh? Y para, Guecho, mí, sí. para mí la clave son esos 2 partidos fuera de casa. Seguidos. Esos 2 partidos seguidos fuera de casa, porque si, a ver, tú al Tenerife o Ponferrada podrás sacar más o menos puntos, pero si tú esos 2 partidos fuera de casa haces el 6 de 6, independientemente de lo que hagas ahora, es que para el último mes de competición vas a llegar bastante proyectado. Entonces para mí son clave. Si fallas esos 2, vas a llegar muy mermado a ese último tramo y anímicamente puede ser que partidos como el Unionista, los Osasuna Promesa, que esos 2, que pueden ser más asequibles porque el rival ya no se juegue nada, a lo mejor ya tú ya no vas con los mismos ánimos, la misma confianza. Dicho lo cual, que el Mérida no es favorito para meterse en esas No, 4 no, No, rondas de pero es playoff, ¿eh? candidato. Es candidato, pero no favorito. ¿Quién es tu favorito? Yo creo que van a ser Bilbao Athletic, aparte del Celta, Zamora. Y al final es que la Ponferradina está defendiendo muy bien. Lleva 10 puertas a 0 de los últimos 13 partidos. Yo y que, eso en ese tramo final va a pesar. o sea, yo que aposté porque el Baracaldo se caía en la segunda vuelta, ahora ya me resulta difícil. Hostia, el Zaragoza. Está ganado, siendo. Está me, sólido, ¿eh? Me resulta difícil creer que no se va a meter en playoff, ¿eh? Y yo en enero estaba convencido que era el equipo que peor al que peor le he sentido el mercado de enero. Pero ahora mismo. Está todo tan igualado, tan equilibrado, que, por ejemplo, el Bilbao Athletic empezó la jornada tercero y Está séptimo ahora mismo y puede ser octavo. Y ahora está séptimo. Puede ser octavo e incluso noveno si gana el punto del Y- partido que tiene pasado. Y el Lugo creo que no sé si irá al 10º para allá y si gana se pone quinto. Sí, pero ha perdido, ha dicho Fernando, ¿no? El Lugo, Sí, ha perdido. Ah, vale. No, es que no he visto el partido todavía. No. Pues luego te lo pones. Pero ya te lo he dicho. Que eso, que Cuando está todo, tan terminemos, te lo pones. está todo tan equilibrado que esa dinámica de las últimas jornadas, el Baracaldo, por ejemplo, viene en una buena dinámica. Yo no sé, pero creo que le queda por fallar. Entonces veremos a ver si algún equipo destapado que esté más atrás vuelve a conseguir esa racha. Quizás seamos nosotros que hemos volteado El un Mérida. poco quizás hemos volteado un poco esa dinámica y a lo mejor ahora cogemos esa racha buena, nos metemos.
bueno, no se sabe, la verdad Esto del que... calendario asimétrico es cómico porque después de ver al Baracaldo en la primera jornada, ¿quién nos iba a decir que todavía no hemos jugado con él en la segunda y que está tercer clasificado después de lo que vimos en agosto? Es que Y a lo el mejor fútbol partido en sí es clave. cómico, Fernando. El fútbol en sí es cómico porque No, pero yo me refiero al calendario asimétrico, no al fútbol. yo el Es que es fútbol en muy... todo, porque el Baracaldo, como digo, el mercado de enero, pero si el aficionado unionista que nos viera en octubre allí, dirá, ¿cómo coño puede estar este equipo peleando? Bueno, el aficionado del Bueno, Guadalajara de esa pasada. y una cosa, y del unionista que yo también vi allí en Reina Sofía, ¿cómo puede estar donde está ahora? Pues tampoco es que fuese un equipo... Hombre, ahí que- ha habido un cambio de Ah, entrenador. pensé por que era más el medio. de pretemporada, hombre, de octubre, otra cosa. Oye, Joder. hablando de unionista, golazo de Artola, ¿eh? Golazo, Y aquí no valía. remate de cabeza, girando perfectamente el cuello y golazo. ¿Sí o no? Si fuerais Tiago Leño hoy, Vaya. ¿renovaríais a Fran Beltrán? ¿Trataríais? A día No, de- no, cambio la pregunta, perdón. ¿Trataríais de renovar a Fran Beltrán a día de hoy? Sí. Sí. Yo tengo mis dudas. No, sí. De momento sí, pero bueno, de aquí al final puede cambiar la opinión, claramente. A ver, quiero leer a la gente del chat Yo creo que el porque Almería se va, de 5 se va a meter en respuestas he playoff, contado ¿eh? con un sí y 4 noes en la respuesta. O sea, También es verdad que después de 4 años en Primera Federación no estaría mal de vez en cuando repetir un entrenador durante 2 temporadas para consolidar un proyecto. No estaría mal. sí, Que por sí, cierto, no hemos hablado de los pitos de Álvaro Juan ayer. Ah, ¿Y qué hubo quieres pito, hablar? Álvaro Juan, sí, De los sí. pitos Álvaro Juan. Bueno, ¿Y de qué quieres hablar de los pitos? Hombre, pues que no me parece. tampoco me parecía hace Porque 15 no. días que pitaran a Mérida realmente. O sea, En realidad, y cuando vayamos a Arenteiro y piten a Martín Solar, ¿qué vamos a decir? pues lo mismo, Pues que, muy bien, pues que bien vaya para ellos. ellos. Porque Que, normalmente cuando llega un club que te dobla la oferta de otro, pues, A ver, pues ya está la Fernando, decisión del sí, jugador, eso- pero lo normal, no hemos dicho que si te llama un club de segunda división A no puedes rechazarlo, decíamos de Álvaro García. Yo, Pues si llega un yo, club que te paga más que el Mérida y que viene de descender de segunda y que el objetivo es volver a segunda, ¿qué va a decir Álvaro Juan? Fernando, ¿Que no? esto es una visión mía personal, que a lo mejor estoy equivocado. Yo creo que lo de Álvaro Juan no va por ahí. Yo creo que va porque ha estado lesionado, el Mérida le trató. Pero él quería estar Un lesionado. segundo, por favor, que te voy a explicar. Yo me parece perfecto que él se vaya. Todos lo haríamos. Él el primero que ya lo ha hecho y todos los demás lo haríamos. Pero creo que la herida de la gente está en su irse de la forma en la que se va, de la sensación de tan poco cariño a un equipo que ha estado un año sin jugar prácticamente. Es la sensación que tengo yo de la gente. No te estoy diciendo que tengan razón o no. Creo que Pero se por le esa pita por regla ahí. de 3. ¿Por qué, por ejemplo, lo de Álvaro Juan y Eslava nos sentó tan mal, pero lo de Acosta y Juanjo Sánchez no? también depende de cómo se venda el relato. Y de cómo Pues se venda entonces cada uno en pitamos redes. desde el desconocimiento y desde la Por desinformación. supuesto, pero como llevamos una hora hablando, Fernando, del desconocimiento. Porque te preguntas si renovarías a Beltrán y no sabemos nada de lo que hay dentro del vestuario, o al menos yo, nada de lo que hay en su relación con la junta directiva, bueno, con la junta directiva, que palabra más antigua, ¿no? Con la gente de dentro, al menos yo, pero bueno, es que entonces. Claro, pero has pedido opinión, no información. Entonces yo, por No, mi no. opinión, yo le renovaría. Y la opinión Ahora, de la gente es que información, no la quieren sé. pitar a Álvaro Ramón. Perdón, Claro. Álvaro Juan, que estoy leyendo a Álvaro Sí, Ramón. sí, en el pero, chat. no, y son libres de hacerlo, pero que yo, por ejemplo, no pité porque vamos Que a yo no- pitar. A mí me- Voy a justificar que Yo no los estoy de aficionados acuerdo con los Arenteiro pitos, piten a Martín Solar el próximo cuando vayamos allí. No. ¿Por qué? No te confundas. Llegó el Mérida con un mejor proyecto y con una propuesta de contrato Cuando venga mejor, y Juanjo Martín dentro de Solar se 15 vino. días, ¿crees que se le pita? No. Yo creo que no. Raúl, Ya está. también No. crees que no, ¿verdad? Fernando, ¿crees que Renovaría. habría No más firmo el razones? empate. ¿Crees que habría más razones para pitar a Juanjo que a Álvaro Ramón? Álvaro Juan. Álvaro Ramón o Perdón, Álvaro Álvaro Juan. Juan, coño. O Álvaro Jiménez. Álvaro Juan. Es que yo creo que al final las razones son las mismas. Uno se van a otro equipo porque le dan un contrato mejor. Pero Fernando, estás obviando Entonces, un sí. contexto de No, no, de vamos. esa persona. Sí, Sí, lo estás obviando. Sí, está jodiendo porque Álvaro Ramón. Mira, Ayer Álvaro mira, Ramón en se había el- ido a en otro el- equipo Estás obviando mejor lo que pasó con y, Álvaro y no Juan. se le pitó. En el Porque ya tertulión pasó mucho del tiempo. año pasado en la radio, cuando se volvió a lesionar a Álvaro Juan, me parece que fue en el Cerro del Espino, ¿Cuál de- tratamos de, hay que quitarle la ficha en invierno a Álvaro Juan para dárselo a otro.
¿Te acuerdas que sacamos ese tema porque estaba en la No, calle? ¿cómo que sacamos? De Lo que sacarías mucha- tú, que eras el director. A ver, Sí, ¿qué vas a y que decir? había muchos aficionados que después de esa lesión decíamos, hay que quitarle la ficha al Álvaro Juan y utilizarla porque estamos con una ficha invalidada. Pues, al igual que se sacó ese debate y decíamos que había que quitarle la ficha al Álvaro Juan para dárselo a otro porque estaba todo el día lesionado, pues llegó Álvaro Juan en verano y dijo, me voy al Racing de Ferrol que me paga el doble. Y sin ningún tipo de cariño hacia el club que te ha cuidado. Pues ya está, pues cuando llegue la Pero, gente se enfada. Yo no y una pité, cosa, yo no cuando pité se ni fue, pitaría, pero pero escúchame, cuando se fue a Costa y cuando se fue Álvaro Ramón y cuando se fue Juanjo, ¿se fueron con algún tipo de cariño al club? puede ser que no, Sí, pero sí le- es que es un caso distinto, creo. Pero bueno, ya está. O sea, Que la sí única no- diferencia es que Álvaro Juan se lesionó mucho y no jugó tanto. Que si sirve los pitos para que el partido de Álvaro Juan pasara más o menos desapercibido, bienvenido sea. Abrir quien sea, a ver si se va a quedar un poco en la calle quien esté pitando en el portal. Álvaro Juan, Fernando, ¿no firmas el empate en Ponferrada? no firmó el empate. ¿Qué te ha pasado? ¿Que ha sido el No, Fernando porque Gallego que yo conocí? No, porque mira, cuando tú estás luchando por salvarte, un puntito siempre es bueno porque hay que sumar. Pero ahora, teniendo en cuenta que hay que sumar puntos para meterse en playoff, porque dentro de la igualdad habrá partidos que los pierda y necesite sumar de 3 en 3, creo que nosotros a Ponferrada deberíamos ir sin firmar el empate. Porque entonces ya nos damos por salvados, ¿no, Fernando? Yo creo que matemáticamente estamos salvados. Bueno, chicos, nos vemos en Ponferrada. No. Partido ideal para ir. O sea, Ya, fíjate. la última vez que fui allí no. Ya, bueno, por eso hay que ir. Fernando, así le damos la vuelta. Menos mal que encontramos a un pues- amigo del Chicharra, que si no. ¿Habrá Cuesta mucho la gasolina, Javi. Preguntan por el chat si habrá alguna noticia contractual esta semana. Yo lo desconozco, no sé si alguno tiene información sobre ello, pero yo lo desconozco. Estamos en Semana Santa. No es momento de noticias, es momento de recogimiento. Familia, la semana que viene más. Muchas gracias por este ratito. Chao. Chao. Buenas noches. Bueno, pues una hora de Mérida una vez más. Había dicho, ¿nos vemos allí, Alex? Pues nos vemos allí. Porque Nono y yo sí que vamos a acercarnos. Os había dicho de traer algún futbolista esta semana. Me lo estoy pensando, igual es la siguiente. Porque esta semana con el tema de las procesiones y tal, que sois muy católicos todo el mundo, pues igual no lo ve nadie. Así que igual lo dejamos para la siguiente. La siguiente ya hay Champions, ¿no? Pero bueno, podemos traerlo a las 8 o algún futbolista algún día, martes o miércoles de la semana que viene. Y no hacerlo esta semana. La previa esta semana la haré probablemente el viernes, ¿no? Porque yo creo que la rueda de prensa de Beltrán va a ser el miércoles. Hoy no os he puesto los pronósticos. Y ya el viernes podríamos hacer la previa. No lo sé, pero me lo estoy pensando, igual lo hacemos la semana que viene. Ese rato con dos futbolistas que además ya tengo pedidos y ya tengo más o menos hablado quiénes van a ser. Los pronósticos, evidentemente, de las jornadas con más puntos. Muchos aciertos. Bueno, de las jornadas con más puntos, no, 50 puntos sumasteis entre todos. Evidentemente, la jornada con más puntos. Si nos mete 4 la Ponfe, tampoco. Bueno, pues puede ser. Hostia, es que si nos mete 4 en plan la olla Lorca. La olla Lorca no, fue el Lorca, ¿no? Lorca Deportivo. 17-18 no los traes, pero bueno. Si te meten 4 en un partido, yo creo que sí los traería. Más que nada porque ya se va acercando el final de temporada y todavía tengo que traer a 5 o 6. ¿Cuántos jugadores veis en segunda el año que viene? Del año pasado, contando con el Climent, fueron 4. El año pasado fueron Climent, fue Beltrán, fue Palomares y fue del Cerro. Aunque tiene cierta trampa lo del Cerro, ¿no? Son los 4 que hay del año pasado, sí. Yo de este año no veo uno. Lo que pasa es que no sé si va a estar en España o en el extranjero. Veo 2. Contaríamos con Álvaro García ya. Por tanto sería 3. Pues igual veo 4 también, ¿eh? Igual veo 4 también, sí. Sí. Ah, bueno, y Guilló. Vale, te lo compro Guilló. Javi, con tantos empates que está dando, ¿no crees que puede bajar? Claro, si por eso la hemos bajado. Si está más baja. Está la habitual es 61 puntos y creemos que este año con 58, incluso con 57 podría dar. Yo me resisto a creer que con 57 va a dar. Pero con 58 posiblemente sí. Que es bastante más baja de lo habitual. Yo creo que puede ser 4. Alex, 4 jugadores del Mérida el año que viene, contando con Álvaro García. En segunda A. 1, 2, 3. Sí, yo creo que puede ser 4. Sí. Bueno, familia, una hora de streaming. Nos vamos a ver el Cacereño que cierra la jornada del grupo 1 de primera ref. Muchas gracias por este ratito. Os voy confirmando en Twitter si finalmente lo hacemos esta semana al ratito o lo dejamos para la semana que viene.
pero en principio creo que la semana que viene puede ser mejor opción. Muchas gracias por este rato. Hasta entonces, sigamos entre todos haciendo Mérida.